Hola, muy buenos días, bienvenidos mis amados hermanos a Ven Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón, y hoy veremos unos capítulos hermosos y llenos de doctrina, como casi todo lo que hemos encontrado en el Antiguo Testamento, y es que el libro del Antiguo Testamento nos ha llenado de unas experiencias fabulosas y apenas estamos empezando, no hemos salido aún de Génesis, así que la aventura que viene hacia adelante es poderosa. Y hoy vamos a ver Génesis del capítulo 28 al capítulo 33 y vamos a aprender muchas cosas, pero al iniciar esta clase quiero hacerles una pregunta, la pregunta de esta semana. ¿Cómo ha sido tu lucha por tu conversión personal ante Dios? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando hoy y toda la semana con esta clase de Ven Sígueme, aquí abajo de esta clase o en todas las plataformas donde la veas. ¿Cómo ha sido tu lucha con tu conversión ante el Señor? Esa es la pregunta que les invito a contestar y que compartan esta clase con otras personas para que también podamos reflexionar un poco ante estas cosas. Antes de iniciar la clase, quiero invitarles a que puedan buscar todos nuestros sitios web, nuestras plataformas web, y también a que puedan encontrarnos en el club de lectura todos los días de martes a viernes a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Igual en el Ven Sígueme día a día aquí en YouTube, también en la aplicación Scripture Plus, la cual pueden descargar en todos los almacenes de App Store o de Google Play. Y también a que nos puedan acompañar en la clase de Institutos con Liz. Así que hay un buen contenido, al igual que todos los programas de Central del Libro de Mormón. Recuerden la pregunta, ¿cómo ha sido tu lucha para tu conversión ante el Señor? Eso es lo que nos atañe esta semana y con eso vamos a empezar esta clase. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Y para iniciar esta clase me gustaría conversar con ustedes, que hablemos un poco acerca de Jacob, de cómo pasa como persona un proceso y cómo llega a acercarse al Señor por medio de ese proceso. Me impacta mucho la personalidad de Jacob y aún cómo al final de esta lección, podemos ver cómo él tiene una lucha personal con el Señor y permite que el Señor prevalezca en su vida. Jacob pasa de ser un joven tímido, digámoslo así, estudioso, religioso, espiritual, no tan así físico, en los primeros años de su vida. Y después conversa con el Señor, habla con el Señor, tiene una lucha personal con el Señor y trabaja por su esposa Raquel. Y bueno, logra con ella y con otras esposas que el Señor le concede tener a los 12 hijos de las tribus de Israel. E incluso al decir Israel, él cambia su nombre y pasa a ser Israel. Que Dios prevalezca. ¿Cómo llega ese cambio en Jacob? ¿Cómo llega esa lucha? Y podemos también aquí hablar algo que es bien interesante, y es que hablamos siempre del convenio de Abraham, del convenio de Isaac, del convenio de Jacob, del convenio de Israel. Pero realmente esta lección y la vida misma de Jacob nos enseña que aunque es el convenio de Abraham, es el convenio de Isaac, es el convenio de Jacob, también es mi propio convenio, mi convenio personal, el convenio conmigo mismo. Y así que podríamos pensar, mis amados hermanos y hermanas, si Jacob estuviera en este momento, en esta clase, si lo invitáramos a seguir a esta clase con nosotros, ¿qué cosas nos diría Jacob? ¿Qué nos diría acerca de este pacto, de este convenio? Estoy casi seguro, mis amados hermanos y hermanas, que nos miraría con mucha misericordia como nuestro Padre y nos diría, claro que es mi convenio, claro que es el convenio de mi abuelo Abraham, claro que es el convenio de mi padre Isaac, claro que es mi convenio. Pero ahora,
Hoy es tu convenio. Y es el convenio que tú tienes que hacer con el Señor. El pacto, el convenio, es personal. Y nosotros debemos hacerlo personal en nuestra vida de la misma manera en que Jacob lo realizó. En la misma manera en que Jacob se convirtió y se comprometió con el Señor a extenderle su voluntad. Y comenzamos esta lección con el viaje de Jacob hacia Padán Aram. Cuando ustedes encuentren en las escrituras la palabra Padán Aram, es un lugar, pero también van a encontrar en algunos momentos que solo dice Aram. Están hablando de la misma ciudad. Vamos a ver unos versículos en el capítulo 28, versículos 3 y 4, y vamos a ver las bendiciones que ya el Señor empieza a depositar sobre Jacob y cómo cada vez que hay una conversación entre ellos dos, la misma conversación que puede haber entre nosotros y nuestro Padre Celestial, el convenio se ratifica. Vamos a leer esos versículos ahora. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Qué hermosos versículos hay aquí, mis amados hermanos y hermanas. Ya se está reflejando aquí parte de ese convenio que se ha repetido en otras ocasiones a Abraham, a Isaac, y que ahora se le repite a Jacob. Lo interesante de esto es que es el mismo convenio que se nos repite a cada uno de nosotros. Y hay algo que me impacta en el versículo 3. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai lo llamaban ellos en su idioma. Ese Dios que venimos a ver después en Éxodo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquí ellos lo llaman el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai. Y cómo Él bendice nuestras vidas, la vida de Jacob, pero también las nuestras, cuando hacemos convenio con generaciones, con progreso, con prosperidad para cada uno de nosotros. Qué cosa tan interesante podemos ver en estos versículos. Y la historia nos cuenta que Jacob llega a cierto lugar que se llama Luz. Más adelante, unos versículos adelante, lo vamos a poder estudiar. Y entonces Jacob tiene un sueño, y ese sueño nos revela grandes doctrinas y grandes cosas sobre el convenio a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Vamos a leer los versículos que se encuentran del versículo 11 al versículo 15 en este capítulo 28 de Génesis. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí, una escalera que estaba apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba en el cielo, y he aquí, ángeles de Dios, que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí podemos encontrar grandes enseñanzas para nosotros. Jacob reconoce que está en Tierra Santa. Este es un templo para él, de la misma manera que nosotros podemos acudir a la casa del Señor, al templo del Señor. Pero lo interesante de todo esto es que la escalera es como el simbolismo y es la misma figura que hemos usado durante años, tanto los profetas como todos los que servimos en la iglesia, como todos los maestros, para mostrar escalón por escalón cómo podemos subir con convenios hacia nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Los ángeles suben y bajan esa escalera y descienden porque a través de ordenanzas del sacerdocio nosotros podemos ir subiendo peldaño por peldaño
esta hermosa escalera que nos puede llevar a la presencia de Dios, a su hogar, a la vida eterna. Esto me parece importante, mis amados hermanos, y es una doctrina relevante la que debemos sacar aquí. No solo basta con ser bueno al guardar o al ser una buena persona o al guardar algunos de los mandamientos de Dios. Algunas personas en el mundo son muy buenas, pero necesitan los convenios para llegar a la casa de Dios, para llegar a la vida eterna. Esos convenios que están en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y de los cuales nosotros podemos gozar. Debemos aplicar esta misma enseñanza que el Señor dio a Jacob a cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo, por medio de las ordenanzas, ir acercándome a mi Padre Celestial? ¿Cómo puedo, por medio de convenios personales, ir afianzando mi posibilidad de tener una vida eterna? Esto definitivamente tiene que ver con perseverar hasta el fin, renovar convenios, hacer convenios con Dios, de la misma manera que el Señor le mostró a Jacob que podía hacer convenios con él. Nosotros, cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, podemos hacer convenios con Dios. Estoy recordando cuando tuve la oportunidad de bautizarme, cuando fui confirmado, cuando recibí el sacerdocio mayor, y así iba en una escalera de convenios. Luego todos esos convenios los ratificaba semana a semana por medio de la Santa Cena. Luego tuve la oportunidad de recibir mi investidura y también de ser sellado en un santo templo del Señor, de hecho, en el templo de Lima, Perú, por esta vida y por la eternidad. Junto a mi esposa, seguimos en ese escalón y seguimos progresando en esa escalera de convenios que son renovados, nuevamente repito, día a día, o más bien semana a semana, por medio de la Santa Cena. Y todos esos convenios los podemos ratificar o confirmar cada vez que vamos a la casa del Señor. De hecho, en unos versículos siguientes se nos habla de esa escalera, de esos convenios, pero también del nombre que Jacob le da a este lugar. Vamos a los versículos 19 al 22 y vamos a hablar un poco acerca de esto. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, sin falta, el diezmo apartaré para ti. Y partimos por el nombre del lugar, Betel, que significa casa de Dios, o puerta del cielo, o puerta al cielo. Qué hermoso es que Jacob llama a este lugar casa de Dios. Igual en nuestros templos, a la entrada de nuestros templos, siempre hay un hermoso aviso que nos dice a qué lugar nosotros estamos llegando: la casa del Señor, santidad al Señor. De la misma manera, Jacob le coloca un nombre a este lugar y hace convenios con el Señor. Esos convenios tienen que ver con promesas, y me encantan estos versículos porque aquí literalmente se refleja eso que buscamos en las Escrituras y que se llaman principios explícitos que están a la vista de nosotros. Sí, entonces, Jacob hace un convenio con el Señor. Recuerden que los convenios son tratos sagrados de Dios con nosotros, donde Dios cumple su promesa y nosotros cumplimos con la nuestra, que es darle nuestra voluntad, nuestro albedrío, nuestro corazón. Entonces, aquí hay algo que es bien interesante. Si vas a estar conmigo, si estás conmigo, y entonces dice Jacob, entonces, y, si me das pan, si me das vestido, y si me haces regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces te elegiré como mi Dios. Antes de ir a la última parte, quiero hacer algo, o más bien un análisis detallado aquí. Nosotros podemos comprometernos con el Señor a servirle. Y aquí hay algo sumamente hermoso, mis amados hermanos y hermanas. Te elegiré para que seas mi Dios. Qué interesante. Al decir que lo elegirá
para ser su Dios, entonces Jacob literalmente lo que está haciendo, mis amados hermanos, es dando su albedrío, utilizándolo y poniéndolo en las manos del Señor. Te elegiré para que seas mi Dios. Nosotros hemos elegido a nuestro Salvador, a nuestro Padre Celestial como nuestro Dios. Hemos puesto nuestro albedrío en Él. Te elegiré, mi Señor Jesucristo. Pongo mi voluntad, que es lo único que tengo para darte, que es de valor, delante tuyo, en tus manos. Eso me parece sumamente importante. A esto es lo que el presidente Nelson ha llamado el camino del convenio. Meterse uno en el camino del convenio, hacer tratos con el Señor. Entonces, Señor, te elegiré como mi Dios. Si tú me das alimento, si tú me das vestido, si tú me proteges, si me llevas con bien a la casa de mi Padre. Y miren esto tan particular, esto tan interesante. Si me llevas con bien, sano y salvo, libre, tranquilo, limpio, puro, a la casa de mi Padre. Este convenio lo hacemos nosotros con el Salvador, cuando tenemos fe en Él, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, cuando nos confirmamos y cuando decidimos perseverar hasta el fin y guardar los mandamientos. Qué interesante es todo esto que pasa en Betel, en el templo del Señor, en la casa del Señor. Ahora, yo podría tomar todo esto y decir también que Betel es nuestro propio templo, es nuestro propio hogar. Nosotros debemos hacerlo así y elegir aún en nuestro hogar a Dios como nuestro Dios y servirle, serle fiel en todas las cosas que nos mande, como el siervo de Abraham, ¿recuerdan? Así que ahí yo utilizo el albedrío y ahí hago convenios y ahí empezó Jacob literalmente a hacer convenios con el Señor y hacer que este convenio que era de su abuelo Abraham, de su padre Isaac, ahora sea de él. De la misma manera nosotros también podemos hacer convenios con él, para que ese convenio sea personal, sea nuestro, y la bendición de todo ese convenio también sea nuestra. Para hablar un poco más acerca del templo y de los convenios que realizamos con Dios en él, he invitado a nuestra amada Liz Posada para que nos comparta su principio express en este día. Bienvenida, Liz, a nuestra clase del día de hoy. Hola, hola mis amados hermanos y hermanas, hola Pa y muy buen domingo para todos ustedes. Espero que ya estén listos para nuestro Ven Sígueme Express. El día de hoy veremos, en el templo hacemos convenios con Dios. Estamos hablando de la vida de Jacob y en este acontecimiento vemos cómo él está en el desierto. Se encuentra ahí, tiene un sueño y pasa lo siguiente. Ve una escalera que se dirige al cielo y en la punta de ella está el Señor. Nuevamente vemos cómo el Señor hace convenios con Jacob, así como lo hizo con Abraham y con Isaac. Quiero compartir con ustedes una reflexión del presidente Romney acerca de lo que significaba esta escalera. Jacob se dio cuenta de que los convenios que había hecho con el Señor representaban los peldaños de la escalera y que tendría que ascender por ella a fin de obtener las bendiciones prometidas, bendiciones que le permitirían entrar al cielo y asociarse con el Señor. Para todos nosotros, los templos son lo que Betel fue para Jacob. Desde ese momento y antes de eso, Jacob tuvo acontecimientos grandes en la vida de él, donde necesitaba que su Padre Celestial le reforzara y le dejara en claro los convenios que él haría con él, y que lo prosperaría tanto a él como también a su posteridad. Pero ¿dónde nosotros podemos encontrar los convenios, las promesas y reafirmar una vez más que el Señor sí está ahí para nosotros y que nos esperan grandes bendiciones en esta tierra y en la venidera? Así como Jacob vio estas escaleras que lo llevaban al cielo, así nosotros también vemos estos convenios dentro del templo. Los templos son un lugar de refugio para cada uno de los hijos del Señor. Él ha permitido dejar casas en esta tierra en donde nosotros podemos entrar y dignamente hacer convenios con Él, recordarlos, reforzarlos cada vez que entramos y también recordar que tenemos un Padre Celestial que es amoroso y que no nos abandonará. Y como sabemos esto, leamos algunos versículos de Génesis en donde Jacob mismo nos explica esto.
Para estos momentos en los que vamos a enfrentarnos a grandes historias de nuestra vida o que ya nos hemos enfrentado, es importante entrar nuevamente a la casa del Señor y sentir estas palabras. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Para todos aquellos que nos preguntamos dónde están los convenios del Señor y cuándo se cumplirán estos convenios que hemos hecho con Él, mis queridos hermanos y hermanas, si hay algo que sabemos es que el Señor no se esconde de nosotros y se esconde tan poco que nuevamente ha dejado su hogar aquí en esta tierra, un lugar donde podemos entrar y comunicarnos con Él, donde podemos contarle nuestras aflicciones, las cosas que vivimos y recordar nuevamente como dice el versículo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor no nos dejará hasta que Él cumpla los convenios que ha hecho con nosotros. ¿Estamos subiendo rápido la escalera o nos estamos demorando y estamos poniendo barreras entre cada escalón? Eso depende de nosotros, porque el Señor está ahí, mirándonos, con los brazos abiertos y esperando a que nosotros entremos nuevamente a su casa, a hacer convenios, a cumplir estos convenios y desear estar nuevamente con Él. Podamos decir, como Jacob dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Cuán asombroso es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero que les haya gustado este principio express. Mis queridos hermanos, los quiero invitar a que la próxima vez que entremos al templo podamos buscar esos convenios, pero no solo esos convenios, también las promesas, y no solo las promesas, sino que podamos buscar qué debemos cambiar para que esas promesas se vuelvan realidad en nuestra vida, porque el Señor está ahí y desea cumplirlas. Ya saben que después de esta clase me puedes buscar aquí en YouTube como Ven Sígueme Express. Por allá estamos hablando acerca de cómo el Señor nos permite reconciliarnos con nuestras familias. Seguramente ya lo estudiaron aquí, pero siempre es bueno tener un resumen express. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que los templos están a disposición de todos los hijos dignos que deseen entrar. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo, nada es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Los amo. Bye. Chao, pa. Muy bien, después de haber repasado todo acerca de los convenios de Betel y del templo y de esta hermosa explicación que nos ha dado Liz, continuemos con esta historia. Ahora pasaremos a una historia que yo llamo una historia de amor. La historia de Jacob y Rebeca. Y hay alguien intermedio que se llama Lea. Esta historia es muy hermosa y podemos resumirla en cuánto estaría alguno de nosotros, hombres, que vemos esta lección. No ustedes, hermanas, sino nosotros, los hombres, los varones de Israel, dispuestos a pagar. ¿Qué precio estaríamos dispuestos a dar por una compañera eterna? Aquí podemos ver algo hermoso. Jacob ve a Raquel y se enamora inmediatamente de ella. Esto es lo que nosotros llamamos en el argot popular, se enamoró a primera vista o amor a primera vista. De hecho, la besa y la ve en servicio, la ve servicial, como son todas las mujeres de Israel, son serviciales. Entonces llega a casa de su tío Labán, que es hermano de su madre Rebeca, y le dice, yo quiero vivir entre ustedes y quiero a Raquel como esposa. Entonces su tío le dice, está bien, paga por ella, paga un precio por ella. Y ese precio, mis amados hermanos y hermanas, es trabajo por 7 años. Lo cual, dicen las escrituras, que a él se le hicieron pocos los días porque la amaba. Qué interesante que eso se aplica a nosotros. Cuando nosotros literalmente amamos a nuestras compañeras o a sus compañeros eternos, ustedes, hermanas, realmente miramos hacia atrás y pensamos, son pocos los días que han pasado al lado de ella. Son pocos los días que han pasado de prueba. Y las pruebas se hacen pequeñas y las bendiciones literalmente se hacen grandes. Estos 7 años de Jacob me hacen recordar mucho aquella película, ¿recuerdan? De la iglesia, donde Johnny Lingo,
esa historia fabulosa donde Johnny Lingo compra con 7 vacas a Mahana. Y muchas personas piensan que solo va a dar unas gallinas o una vaca, pero Johnny Lingo eleva el valor de Mahana y da 7 vacas por el amor de ella. Como dijo un buen amigo mío, si Martica fuera Mahana, no tendría vacas para poder pagarla. Si nuestros compañeros o compañeras eternas tuvieran un valor, nosotros no tendríamos con qué pagarlas, ni siquiera años para trabajar. Pero podríamos resumir también toda esta historia de amor diciendo que nosotros podemos trabajar toda una vida para hacernos merecedores del compañero o compañera eterna que Dios nos haya proveído. Eso me parece fabuloso. Entonces Jacob trabaja los 7 años y se presenta ante su suegro, ante Labán, y le dice: ya trabajé los 7 años, y se organiza la boda. Y en la noche Jacob entra a su tienda, pero es engañado por Labán, porque no le envía a Raquel, le envía a Lea, su hermana mayor. Y entonces Lea duerme con Jacob, y Jacob al siguiente día, al despertarse, se da cuenta y llega a Labán a hacerle el reclamo: me has engañado. Y entonces Labán le dice: no te he engañado, sino que esa es la costumbre de mi pueblo. No puedo casar a la menor sin haber casado a la mayor. Pero no hay problema. Puedes estar con ella una semana y entonces trabajar 7 años más por Raquel. Si estás dispuesto a eso, puedes ser esposo de ambas. Y entonces aquí tenemos algo que a veces no entendemos completamente. En menos de una semana o en el transcurso de una semana se celebran 2 bodas. Y Jacob llega a ser el esposo de Lea y de Raquel. Y trabaja 7 años para pagar el precio que le ha sido cobrado o pedido por Raquel. De esta manera, aquí hay una muestra de amor y de sacrificio por un hombre, por una mujer. Pero quiero por un momento dejar esta hermosa historia de amor e ir a la situación de Lea. ¿Cómo piensan ustedes que se sentiría esta mujer al ver que no se casaba, que tal vez era despreciada e incluso que había un pretendiente para su hermana menor, pero no para ella? ¿Cómo piensan que se sentía y que se sintió cuando llegó la noche de bodas y luego al otro día Jacob se da cuenta y se levanta enojado a reclamarle a su padre que lo ha engañado? ¿Cómo piensan que son los sentimientos de ella? Si vemos la historia desde el lado de Lea, podemos ver que el Señor cumple sus promesas de una u otra manera. Y mis amados hermanos y hermanas, las matemáticas del Señor no son las mismas que nosotros, ni los tiempos del Señor los mismos que nosotros. Y más adelante, en unos versículos, vamos a ver cómo Lea agradece y bendice al Señor por haberla hecho casar de esta manera con Jacob. El Señor utiliza medios que a veces nos parecen extraños e incluso poco naturales, y a veces hasta pensemos no estamos de acuerdo o culturalmente no son aceptados en nuestra época. Pero de esa manera el Señor bendice a Lea. Me gustaría que leyéramos algunos versículos que reflejan qué pasaba, porque resulta que Raquel, como, Rebeca, que estuvo estéril 20 años, como Sara, que también fue estéril durante muchos años de su vida, Raquel también era estéril. Y vamos a leer unos versículos en Génesis 29, exactamente el versículo 33. Y estas son las palabras literales de Lea, hablándonos aquí. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Literalmente, Lea se sentía menospreciada. Y si uno ve la historia, uno dice, realmente era despreciada, era menospreciada. Pero el Señor se encargó de bendecirla. Las promesas del Señor para Jacob, para Raquel y también para Lea se cumplirían, como se cumplirán para nosotros, para cada uno de nosotros, en su momento, a su manera, a su debida forma. Así sucederá también con nosotros. Y cuando se reciben las bendiciones, podríamos decir como Lea, en el capítulo 30 de Génesis, ella expresa
su gratitud, pero además profetiza sobre ella. Versículo 13, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, a un nuevo hijo. Ahora, mis amados hermanos, que hemos estudiado esta historia de amor y estos sentimientos de Lea y los sentimientos de Jacob por Raquel, y seguramente también por Lea, porque finalmente era su esposa y le dio hijos, miremos esos hijos. Revisemos todos esos hijos, revisemos las 12 tribus de Israel. En su orden, los hijos que le nacieron a Jacob de Lea y de Raquel o de sus siervas son los siguientes: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y también tuvo una hija, Dina, de la cual seguramente vamos a hablar en una próxima lección. De estos 12 hijos, miremos cómo sucedieron y cómo fueron los nacimientos de estas tribus de Israel, de estos hijos de Israel. Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Y por un tiempo no tuvo más hijos. Luego, Raquel llamó a Bilha, su sierva, y la tomó Jacob por esposa. Y Bilha le dio a Raquel hijos, Dan y Neftalí. Estos fueron los hijos de Bilha, que eran de Raquel porque Bilha era su sierva. Luego, entonces, Lea ve esto y dice, si Raquel puede tener una esclava, una sierva, y de ella puede traer hijos y progenie, yo también tengo derecho. Entonces da a su sierva Silpa a Jacob. Y Silpa tiene 2 hijos, Gad y Aser. Y luego Lea tiene más hijos, tiene 2 hijos más, a Isaacar y a Zabulón, y también a Dina. Y entonces el Señor se acuerda de Raquel. Y me encanta ver eso en las Escrituras. En el capítulo 30, en el versículo 22 de Génesis, dice lo siguiente: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó, y abrió su matriz. Qué interesante son estos versículos. Y qué interesante es esta palabra, se acordó Dios de Raquel, de la misma manera que se puede acordar de nosotros. Vamos a ver cómo se acordó. Le dio 2 hijos directamente a ella. Uno de esos, José, y el otro, Benjamín. Mis amados hermanos, detengámonos un momento acá. ¿Cómo el Señor se acuerda de nosotros? A veces recibimos bendiciones que creímos que estaban olvidadas. E incluso, muchas veces, creemos que Dios nos tiene olvidados a nosotros, en una libreta o en un cajón, o como diríamos hoy, en un archivo que está muy guardado. El Señor nos tiene pendientes a cada uno de nosotros. Y de la misma manera que se acordó de Raquel, también se acuerda de cada uno de nosotros. Estas son las 12 tribus de Israel. Y luego vamos a hablar de ellas, los 12 hijos de Jacob. Vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de qué papel jugaron en toda la historia del Antiguo Testamento y en nuestra propia historia. Ahora me gustaría por un momento resumir la historia de la vida de Jacob en lo que sigue. Y yo podría resumirla en una palabra. El libro de Mormón habla de los pacíficos discípulos de Cristo. Y creo que Jacob, desde toda su vida, desde cualquier punto donde se le mire, muestra que era un pacífico discípulo de Cristo. Huye para evitar conflictos, porque se presentan conflictos con Labán, su tío, y también los conflictos que se presentaron con Esaú, su hermano, cuando él le quitó su primogenitura. Así que Jacob busca cómo arreglar estas situaciones y huye de la casa de Labán y huye con sus ganados y con sus hijas y sus nietos, y Labán lo alcanza y hacen convenio de que nunca pelearán, de que nunca lucharán. El Señor protege a Jacob por medio de una visión que le da a Labán y le dice, trata pacíficamente a Jacob. Estoy parafraseando lo que dice el versículo. Trata amablemente a Jacob. Hermanos y hermanas, muchas veces en la vida nosotros nos podemos sorprender como personas que no tenemos sino respeto o incluso a veces temor por ellas, nos quieren atacar y de repente todo cambia y nos tratan con amabilidad y nos respetan. El Señor pone su mano
para que nosotros seamos pacificadores. Y como dijo el presidente Oaks, nosotros debemos ser pacificadores y debemos ser civilizados, aún con nuestros enemigos. Debemos perdonarlos y tratar de solucionar nuestros conflictos de la mejor manera. De la misma forma lo hace Jacob con su hermano Esaú. Se encuentra con él, le ofrece regalos, le da ofrendas, lo reconoce como su hermano mayor y se abrazan y lloran el uno con el otro. Y de esa manera vemos la personalidad pacificadora de Jacob. Aquí podemos hacernos una pregunta cada uno de nosotros. ¿Somos pacificadores? ¿Somos pacíficos discípulos de Cristo? ¿Evitamos conflictos? ¿Nos acercamos a nuestro hermano, a el que nos ha herido, a nuestro enemigo? ¿Cambiamos nuestro corazón y lo ponemos a la manera de Cristo? Aunque las ofensas no hayan sido de nuestra parte, nosotros estamos dispuestos a arreglar cualquier conflicto que tenemos en casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, ¿por qué no en la iglesia, donde a veces se presentan tantas situaciones de contención? El Señor espera que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro padre Jacob y seamos pacificadores. Ahora hablemos un poco de Jacob y su lucha. En el capítulo 32 nos habla de una lucha extraña que Jacob tiene con un personaje. Y después de tener esa lucha con este personaje, del cual no tenemos mucha información y las mismas escrituras no nos aclaran exactamente qué es lo que pasa, Jacob llega a un punto determinante. Y eso lo encontramos a partir del versículo 28 en el capítulo 32. Y nos dice o nos enseña lo siguiente. Y el varón le dijo, este varón con el cual Jacob luchó, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, es decir, el que persevera con Dios. Y esto también significa que Dios prevalezca. ¿Han oído esto últimamente, mis amados hermanos y hermanas? Que Dios prevalezca. ¿Recuerdan que el presidente Nelson nos hizo algunas preguntas sobre prevalecer en el Señor? ¿Recuerdan cómo el presidente Nelson nos ha advertido que debemos cambiar en nuestro corazón, que debemos hacer de Dios nuestra primera intención y darle todos los afectos de nuestro corazón a Dios, ponerlo como una prioridad en nuestras vidas? Eso me llena, porque el Señor le dice aquí a Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Me parece sumamente interesante esto. Y recuerdo otra historia de un personaje de las Escrituras, Enós, que nos cuenta y de hecho nos dice, y os contaré de la lucha que tuve ante Dios. Y entonces aquí tenemos una similitud de lo que podría ser la conversión personal de cada uno de nosotros. ¿Acaso, mis amados hermanos y hermanas, no tenemos que luchar para lograr una conversión personal? ¿No tenemos que arrodillarnos delante de Dios y literalmente luchar con Él para poder vencer todos nuestros pecados, todas nuestras actitudes, nuestra personalidad caída, sensual y diabólica, y convertirnos en niños humildes, pacientes, dispuestos a someternos a todo lo que Él juzgue conveniente infligir sobre nosotros? De esa misma manera, nosotros debemos buscar una conversión personal. Debemos luchar ante Dios, debemos acercarnos a Él y debemos permitir que Él prevalezca en nuestra vida. Esta semana en el Ven Sígueme Día a Día, que ustedes pueden encontrar aquí en estas plataformas o en Scripture Plus, vamos a hablar mucho más de todos estos temas. Cómo nosotros podemos hacer del convenio un convenio personal. Cómo podemos prevalecer en el Señor. Cómo podemos ser parte de Israel. Cómo podemos hacer del Señor la prioridad en nuestras vidas. De eso se trata toda esta enseñanza. Por eso, mis amados hermanos, la invitación es a que contesten el día de hoy cómo ha sido su lucha por su conversión personal ante el Señor. ¿Cómo ha sido esa lucha? Compartan con nosotros aquí abajo. Y si pueden, en su noche de hogar, traten este tema. Reúnanse en familia alrededor de sus mesas, o en sus salas, o en sus conversaciones, y hablen de cómo puede Israel prevalecer
más en sus vidas. Mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarme en esta clase del día de hoy. Recuerden que tratamos más de estos temas en el club de lectura toda la semana, de martes a viernes. En las mañanas empezamos los días arriba con un espíritu alto, estudiando y analizando discursos de nuestras autoridades generales y de los profetas del Señor. También acompáñenos en el Ven Sígueme día a día, todos los días una pequeña cápsula de unos cuantos minutos donde enseñamos, Liz Posada, Pepe Valle y yo, algunos principios del Evangelio. Sé que les va a gustar mucho si estudian esas cápsulas, esos Ven Sígueme día a día. También para que nos acompañen en la clase de institutos de Liz y la puedan también a ella acompañar en el Ven Sígueme que vendrá unos minutos más tarde. Mis amados hermanos y hermanas, les amo mucho. Gracias por acompañarme en esta clase en el día de hoy, durante esta semana. Gracias por compartirla con otros y ayudarnos a predicar el Evangelio de manera conjunta. Gracias por querer ser parte de Israel y gracias por querer esta semana ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Chao, chao.